Un saludo muy especial a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones. Un saludo a todos los hermanos, amigos, que en esta tarde se puedan conectar y asimismo poder ser instruidos y escudriñar la palabra del Eterno. Amén. Un saludo muy especial a todos, donde se encuentren, en la nación que se encuentren, en la ciudad que se encuentren. El Señor les bendiga grandemente. El Señor les guarde en este día de reposo y asimismo podamos culminar este día de reposo en la presencia del Señor y siendo instruidos a través de su Ruach HaKadosh, su Espíritu Santo, a través de su palabra. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde, vamos a darle gracias al Padre por este hermoso día que nos ha dado y por permitirnos asimismo estar aquí en su presencia. Amén. Un saludo muy especial a Mar Andrade. El Señor sea bendiciéndole, guardándole grandemente donde sea que se encuentre, el Señor obrando en su vida. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Rey. En esta tarde, Señor, nos presentamos ante ti agradecidos por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Rey eterno, porque es por tu gran amor, Señor, y tu misericordia. Es por tu gracia, Señor, que podemos en este día de reposo, Señor, deleitarnos en tu presencia, en tu palabra, Señor. Gracias porque nos has guardado de todo mal y de todo peligro, nos has librado, Señor. Y en esta semana que ha pasado, Señor, aún en medio de las adversidades, tú colocas ese shalom, esa paz a nuestra vida, a nuestro corazón, Padre. Eres tú nuestro sustento, Señor, ese sustento espiritual y ese sustento económico, ese sustento material, Señor. Eres tú nuestra provisión, Padre eterno, y eres tú, Señor, que nos das la fortaleza, Señor, que nos diriges para sí mismo en este día de reposo deleitarnos, Señor, en tu presencia, fortalecernos en ti y así retomar una nueva semana, Padre, fortalecidos en tu palabra, Rey eterno. Gracias, Señor, porque estamos aquí y nos has llamado, Señor, a ser parte de tu pueblo por tu gran amor, Señor, y tu gran fidelidad a tu palabra, Rey. Nos presentamos en esta tarde, Señor, agradecidos contigo, Padre. Perdona si te hemos ofendido, si te hemos fallado, si hemos hecho lo incorrecto ante tus ojos, Señor. Si en nuestra humanidad hemos sido, Señor, transgresores de tu palabra, de tus mandamientos, Rey. Perdona toda transgresión que haya habido, Señor, de parte nuestra. Perdona, Señor. Instrúyenos a través de tu Ruach HaKadosh en esta tarde, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda gloria, Señor, toda honra, toda alabanza, Señor. Por los méritos de nuestro Rey, de nuestro Mesías, Yeshua, bendito y exaltado seas, eterno. Alabado seas, Padre. Amén. Una vez más saludándoles a todos los hermanos, a todos los hermanos de los dispersos del remanente de Israel entre las naciones, saludándoles en el nombre o por los méritos de nuestro Adonai, de nuestro Señor. Y asimismo vamos a escudriñar la palabra del Eterno en esta tarde para culminar este día de reposo en la presencia del Señor, en la instrucción y a través de su Ruach HaKadosh que sea instruyéndonos y dirigiéndonos. Vamos a la Torá. Vamos a la Torá en el libro de Levítico. En el libro de Levítico capítulo 19, versículo 18. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de el amor al prójimo. Vamos a hablar acerca de este tema que sea el Señor hablándonos en esta tarde para que en realidad podamos nosotros asimismo ser oidores y hacedores, obedientes, en amor a nuestro Rey, a nuestro Padre. Levíticos capítulo 19, versículo 18. Allá donde estés, si tienes tu Biblia en la mano, si tienes la Torá, la Tanaj, la Biblia, cualquier versión que tengas de la Biblia, y si la tienes allí disponible, así mismo puedes abrirla allí y escudriñar juntos
Si no puedes tomar apuntes, igualmente toma apuntes. En en alguna otra ocasión, a través del Ruach HaKadosh y en esa comunión con Él, pídele esa dirección y asimismo puedes retroceder o tomar esos apuntes allí y pedirle al Señor que a través de su Ruach HaKadosh amplíe ese conocimiento para nuestra propia edificación, para nuestra fortaleza, para asimismo podernos dirigir en amor al Señor, en obediencia. Levítico capítulo 19, versículo 18 dice de la siguiente manera: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo el Señor. Dice esto a través de Moisés, a través del profeta y líder Moisés, Moshe, el cual dio estas instrucciones al pueblo de Israel, a nuestros antepasados, en el monte Sinaí. Amén. Esta palabra, el amar, el amor o el amarás a tu prójimo, esta palabra viene de la raíz primaria hebrea ahab, ¿cierto? Lo cual se refiere a tener afecto, esta palabra, amar o amarás, ¿cierto? Amar a tu prójimo, esta palabra prójimo, lo cual viene del hebreo rea, lo cual se le define como a un amigo, a un compañero. Esta palabra hebrea que viene de la raíz primaria rat, lo cual se refiere a un asociado más o menos cercano. Esta palabra prójimo en el hebreo también se puede usar para referirse a hermano, al hermano, a un compañero, como lo dije, a un amigo, a un esposo, a una esposa, ¿cierto? A un amigo, a una amiga, a un compañero, a una compañera, o a algún conocido, entre otros. Amén. Y mire lo que el Señor nos está instruyendo aquí y de acuerdo a las palabras de nuestro Mesías, de nuestro Maestro, Yeshua, ¿cierto? Que dijo que el primer mandamiento era amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿cierto? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y que el segundo era similar a ese. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estas palabras que estaba diciendo allí Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Rey, son las mismas palabras que el profeta Moshe estaba instruyendo al pueblo de Israel, ¿cierto? Después de haber salido de Egipto. Mire, inclusive vamos a un momento aquí al libro del profeta Isaías, en el capítulo 41, acerca de esta misma palabra, amigo, ¿cierto? El profeta Isaías capítulo 41, versículo 8. Y dice, aquí está hablando el Señor, el Dios Todopoderoso está hablando a través del profeta Isaías. Y mire lo que dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, dice el Señor. Amén. Dice el Señor, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Y está diciendo el Señor que a este remanente de Israel, ¿cierto? A este remanente descendiente de Jacob, y dice, descendencia de Abraham, mi amigo, dice la escritura, ¿cierto? Que esta palabra ya la acabamos de ver desde el hebreo, la pronunciación ahab y a lo que se refiere. Amén. ¿Y cómo es posible que el Señor aún así llama a nuestro patriarca Abraham como el amigo? ¿Cierto? Porque como dice la escritura que Abraham oyó la voz del Señor y obedeció, ¿cierto? Por medio de esa fe en el Padre, él creyó, obedeció. Y fue llamado y fue contado por justo, por justicia. Y aún así el Señor, a través del profeta, lo llama aún así amigo, a nuestro patriarca Abraham.
Mire lo que dice ahí mismo en el libro del profeta Isaías capítulo 58. Libro del profeta Isaías capítulo 58, versículo 6. Y mire que aquí en el capítulo 58 del profeta Isaías, ¿cierto? Está hablando el Señor a través del profeta Isaías acerca del ayuno, ¿cierto? Porque aquí en el capítulo 58 en las Biblias traducidas, en las traducciones tienen títulos y dice el verdadero ayuno, ¿cierto? Pero cuando tengan el tiempo, apunten allí capítulo 58 de Isaías y lo leen completo, para que puedan entenderlo mejor, aún más. Pero voy a ser aquí específico, aquí desde el versículo 6, ¿cierto? Que dice, aquí está hablando acerca del ayuno, y mire muy bien, preste atención a lo que está diciendo el Señor a través del profeta Isaías. Dice el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Amén. Y mire lo que el Padre Eterno está diciendo aquí a través del profeta Isaías. Y dice ahí en ese título, en esa traducción, dice el verdadero ayuno, ¿cierto? Y el verdadero ayuno. Y está diciendo el Padre acerca de qué es el verdadero ayuno, ¿cierto? Podemos hacer ayuno como lo dice la Escritura, como lo dice la Torá, como lo mandó Yeshua, nuestro Mesías, ¿cierto? Pero más que hacer un ayuno por un propósito, es hacer esto que está diciendo acá. Es demostrar ese afecto hacia el prójimo, ese amor del que estamos hablando acá, o de ese amor que la Torá nos está instruyendo, ¿cierto? Y que fue el mismo amor con el que vino Yeshua, nuestro Mesías, y lo demostró en el madero, ¿cierto? El mostrar este afecto hacia el prójimo es delante de Elohim, delante del Padre Eterno, un olor grato a vuestro ayuno, ¿cierto? Es bien recibido a nuestro ayuno. Y el Padre Santo traerá abundante paz, abundante shalom y bendición a vuestra vida. Amén. A vuestra vida cuando con nuestra boca confesamos de que somos hijos del Señor, de que amamos al Padre Eterno, de que obedecemos sus mandamientos en amor a Él, y asimismo amando al prójimo, como a nosotros mismos, como lo dice la Torá, ¿cierto? Y mira que no es nada fácil. No es fácil, pero no es imposible. No es difícil, ¿cierto? Porque mira que el ser humano, el ser humano ha estado envuelto en un sistema religioso, un sistema religioso mundial, ¿cierto? El cual nos divide, el cual divide al ser humano, separa, ¿cierto? Separa, crea odio entre el ser humano, entre el uno del otro, crea divisiones, ¿cierto? Cuando la Torá del Padre nos llama a amarnos unos a otros. Cuando la Torá del Padre nos instruye en unirnos a sí mismo en un mismo sentir y propósito, ¿cierto? Nos instruye a amar al Señor. El amar al Señor se ve representado en la obediencia a sus mandamientos, ¿cierto? El amar al Señor se ve representado en obedecer al Padre, ¿cierto? En obedecer sus instrucciones, no por obligación, no porque se me imponga, no por miedo, ¿cierto? No obedecer al Señor por miedo, es que sí, que me da miedo, no, ¿cierto?
No por recibir algo a cambio, es que voy a obedecer al Señor y voy a empezar a guardar sus mandamientos para recibir algo a cambio, para recibir un favor o algo que necesito o algo personal o algo espiritual o para recibir algo económico, algo material, no, sino obedeciendo por amor, ¿cierto? A la gracia y a la misericordia del Señor para con su pueblo, para con nosotros, obedeciendo en amor a Él y obedeciendo por su amor y su gracia, ¿cierto? Asimismo, el amar al prójimo se ve reflejado en el afecto, como lo dice la Escritura, como lo dice esta palabra amor o amar desde la raíz hebrea, el significado que tiene, ¿cierto? Tener afecto. Y mira que hay varios tipos digámoslo así, de una manera, aunque esta palabra amar viene de la misma raíz hebrea, ¿cierto? Ajá. Y tiene el mismo significado, vemos nosotros que hay varios tipos de amar, ¿no? Por ejemplo, está el amor al Padre Eterno. Y lo hemos demostrado a través de la obediencia, en amor a Él, ¿cierto? Está el amor del Eterno hacia nosotros, que no se compara a ningún amor, se compara al del Eterno, ¿cierto? Es un amor que trasciende, va mucho más allá del pensamiento humano. Hay un amor que es entre el esposo y la esposa, ¿cierto? Que es un amor íntimo, un amor así como el Señor lo ha establecido, ¿cierto? Pero en este caso está el amor al prójimo, que es demostrar ese afecto al prójimo, demostrar ese afecto al amigo, demostrar ese afecto al compañero, aún donde laboras, demostrar ese afecto al vecino ahí donde vives, en tu domicilio, demostrar ese afecto con los mismos hermanos de la comunidad, ¿cierto? Y aún así demostrar ese afecto aún con el que nos odia, aún con el que nos calumnia, aún con el que mal habla de uno mismo, ¿cierto? Y aunque es duro, porque en realidad es duro humanamente, demostrar afecto con una persona que mantiene divulgando, mantiene mal hablando, mantiene como que poniéndote por el suelo, y en nuestra humanidad se nos hace difícil, ¿cierto? Pero muchas veces, y el Señor hace poco, esos días me ministraba esto a mi corazón, y muchas veces se nos olvida que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que mi lucha no es con ese prójimo que me hace, que me desea el mal a mí. Mi lucha no es contra ese prójimo que habla mal de mí, que me pone por el suelo, ¿cierto? Sino que me dice la escritura que nuestra lucha es contra principados y potestades y huestes de las tinieblas, ¿cierto? No es contra mi prójimo, ¿sí? Muchas veces el enemigo coloca a esos obstáculos a través de X o Y persona para que uno, ¿cierto? Caiga o el genio o el temperamento se le salga a uno, ¿cierto? Pero va más allá, nuestra lucha no es contra la persona, no es contra mi prójimo. Algo que el Señor colocaba en mi corazón hace días. Y asimismo ese amor al prójimo se ve reflejado en el afecto, en la misericordia, ¿verdad? Es ser sensible ante la necesidad física y aún ante la necesidad espiritual de mi prójimo. Y es a través del máximo ejemplo, Yeshua mismo. Es a través de ese ejemplo que Yeshua vino, en el cual Yeshua vino a esta tierra, ¿cierto? Y lo podemos ver ahí en el antiguo, en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, ¿cierto? En Juan, en las buenas nuevas de Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 11 al 14. Y dice así la escritura. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas,
Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, dice el Señor, dijo Yeshua. Amén. Y Él es nuestro buen pastor, Él es pastor de pastores, Él es rabino de rabinos, ¿cierto? O maestro de maestros. Y Él mismo vino a darnos esa interpretación correcta de la Escritura. Él mismo vino a traer ese testimonio de lo que estaba en la Escritura, ¿cierto? La Escritura manifestada, hecha carne, la Escritura, ese pan de vida, Yeshua mismo, ¿cierto? Vino Yeshua como ese buen pastor y trajo esperanza, ¿cierto? Trajo restauración, trajo salvación en medio de su pueblo, en medio de sus ovejas dispersas. Yeshua trajo solución en medio de esa circunstancia en la cual su pueblo se encontraba, ¿cierto? También podemos ver ahí en el libro de Mateo capítulo 11. Las buenas nuevas que Mateo escribió en el capítulo 11, versículo 4. Mateo capítulo 11, versículo 4 dice de la siguiente manera, al 6. Respondiendo Yeshua les dijo, id y haced saber a Juan, a Johanán, las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciada las buenas nuevas. O el Evangelio, dice en esta traducción. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, dijo Yeshua. Amén. Y mira que esto que Yeshua estaba diciendo acá era para que se le hiciese saber a Johanán que estaba en ese momento en la cárcel, ¿cierto? Johanán quien vino a preparar el camino al Mesías, ¿cierto? De acuerdo a lo que estaba escrito. Y esto que está respondiendo Yeshua era lo que estaba escrito allá en el profeta Isaías cuando el Mesías viniese, ¿cierto? Cuando el Mesías llegara. Que esto era lo que iba a ser el Mesías en medio de su pueblo. Mira que es un ejemplo. Yeshua trajo amor. Yeshua trajo misericordia. Yeshua obró en medio de su pueblo tal cual como estaba escrito por medio del profeta Isaías. Amén. Trajo sanidad física Yeshua. Trajo una sanidad espiritual. Yeshua dio alimento físico aún a las personas que le seguían, ¿cierto? Y aún más el alimento del cielo, el alimento espiritual, su palabra, ¿cierto? La interpretación de la palabra, ¿cierto? Que no era interpretación humana, sino la interpretación del Ruach HaKadosh en Yeshua, ¿cierto? Quien es la Torah viviente, quien es la palabra del Eterno manifestada en carne, ¿cierto? Entonces Yeshua trajo ese alimento del cielo a una generación hambrienta y sedienta del amor, de justicia y de misericordia. Amén. Eso trajo Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Rey. Mira también lo que dice ahí mismo en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 9. Al 17. Dice de la siguiente manera. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Espérame. Está más adelante. Perdón, aquí en el versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, ¿cierto? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén.
Entonces mire que Yeshua, cuando vino a la tierra y expresó estas palabras, ¿cierto? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y el Padre esta semana ha estado tocando mi corazón y tocando mi espíritu a través de su Ruach HaKadosh, ¿cierto? Para comenzar por mí, para instruirme en su Torah, para obedecer sus mandamientos de acuerdo a lo que está escrito, ¿cierto? Y para, de corazón, amar al Señor. Decimos que amamos al Señor, decimos que obedecemos al Señor, decimos que lo honramos, porque guardamos su día de reposo, su día Kadosh, su día santo. Decimos que amamos al Señor porque guardamos sus fiestas, porque, ¿cierto? Y muchas cosas. Y dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿cierto? Porque con nuestra boca decimos y confesamos, pero con nuestras actitudes y con nuestro corazón hacemos otra cosa, ¿cierto? Y mira que estas palabras que dijo Yeshua, ¿cierto? Confronta y también nos redarguye para que hagamos un alto allí, un alto, para que nos detengamos allí y escuchemos la voz del Señor como ovejas de Yeshua, como esas ovejas del remanente de Israel. Nos ha elegido Yeshua a nosotros, ¿verdad? Yeshua nos eligió a nosotros. El Señor bendiga al hermano Juan Díaz, el Señor le guarde. Se ha dirigido a través del Ruach HaKadosh, su Espíritu Santo. Amén. Yeshua nos ha elegido a nosotros, dice la Escritura, para que llevemos frutos. Amén. Para que llevemos frutos como discípulos de Yeshua, como parte de ese pueblo de remanentes de Israel, ¿cierto? Nos escogió como discípulos para que llevemos frutos, Yeshua. Uno de esos frutos es a través del amor, el amarnos unos a otros, es fruto, ¿cierto? Como hijos del Eterno, como discípulos de Yeshua, como pueblo del remanente de Israel, ¿cierto? Es también el amor, el amarnos unos a otros y ese afecto de amor hacia el prójimo es uno de los frutos del Ruach HaKadosh, del Espíritu de Santidad, es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? El mostrar afecto a los demás, el mostrar misericordia, así como fue dicho por boca del profeta, confirmando a través de Yeshua. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dijo Yeshua. Amén. Igualmente mira lo que dice el profeta Isaías capítulo 1. Vamos un momento al libro del profeta Isaías capítulo 1. Versículo 13 al 18. Mira lo que dice, hablando del Eterno, el Padre Eterno a través del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 13. No me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad, vuestras fiestas solemnes. Amén. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Amén. Qué fuerte lo que habla el Padre Eterno a través del profeta Isaías, ¿cierto? Y esto era lo que acontecía
entre nuestros antepasados, entre el pueblo de Israel, ocurría esto bastante, ¿cierto? ¿Qué estaban haciendo mal? ¿Estaban haciendo mal en celebrar las fiestas del Eterno? ¿Estaban haciendo mal en guardar el día de reposo, el día Kadosh, el día apartado para el Señor? ¿Estaban haciendo mal en convocar la asamblea y en lunas nuevas, en cabeza de mes reunirse? ¿Estaba haciendo mal eso? No, no. Dice que de nada sirve y es aborrecible para Adonai el hacer conforme a lo que está escrito en la Torá, si nuestras obras con el prójimo reflejan lo contrario. A eso era lo que se refería el Padre Eterno. Amén. A eso se refería. El problema no eran las fiestas del Eterno, las que él había dado a través de Moisés y a través de los profetas para que el pueblo de Israel así hiciera, no. El problema no eran las lunas nuevas, no eran los días de reposo o el convocar asambleas, sino el hacer estas cosas sin mostrar amor o afecto al prójimo. Ese era el problema. Eso era lo que estaba pasando. Pues de verdad es grato olor al Padre cuando, obedeciendo en amor a Él, seamos luz para las naciones. Por medio del amor, por medio del afecto al prójimo, por medio de nuestro vivir día a día, por medio de nuestro ser, por medio de mostrar misericordia. Amén. Por eso el Señor les estaba diciendo esto a través del profeta Isaías. Y es lo mismo que hoy sucede. Es lo mismo que está pasando. En todos lados está sucediendo. Y el Padre está llamando. Y el Padre está tocando. Y el Padre está inquietando. Para que tengamos realmente un corazón circuncidado. Para que tengamos realmente un corazón sincero ante los ojos del Eterno. Y para que nos amemos en realidad. Porque esto está sucediendo hoy día. Es lo mismo que pasa. Hoy día pasa lo mismo. ¿Cierto? Está hablando acerca de también restituir al agraviado. Está hablando acerca de levantar al caído. De dar la mano al que de corazón se arrepiente ante el Señor. De dar la mano y de levantar al que comete cualquier falta. Terrenal o delante del Eterno. No señalando, no juzgando, no condenando, sino siguiendo el ejemplo de Yeshua, nuestro Rey y Maestro. ¿Cierto? Y sucede en realidad lo mismo, en todas partes. Pero Yeshua, nuestro Mesías, está llamándonos como ovejas del Señor, como remanente de Israel, para que escuchemos su voz, para que retornemos de corazón sincero, ¿cierto? Para que dejemos de murmurar unos a otros, para que dejemos de juzgar, de condenar, ¿cierto? El Padre nos ha llamado nos ha llamado por su gracia y por su amor y su misericordia. Nos ha llamado y nos ha escogido por su misericordia y por su amor, ¿cierto? Porque en realidad no somos dignos de nada, no somos dignos de su perdón, no somos dignos de su gracia, no somos dignos de su amor, que demuestra día a día con nosotros, al levantar un nuevo día, ¿cierto? Al despertarnos y ver un nuevo día, ver sus bendiciones moviéndose por todos lados. Y en realidad no somos dignos de nada. Todo ha sido por gracia del Señor, porque cuando Él nos llamó, cuando Él nos perdonó, cuando Él nos levantó, ¿dónde estábamos? ¿En qué estábamos? ¿Cierto? Estábamos agrediendo. Estábamos en el foso de los leones, estábamos en el pez, dentro de ese pez, dentro del vientre de ese pez donde también estuvo Jonás. Ahí estábamos. Pero por la misericordia del Señor nos ha tomado, nos ha limpiado, nos ha lavado con su sangre, nos ha perdonado las transgresiones. Y nos ha llamado para que asimismo anunciemos las buenas nuevas al prójimo, ¿cierto? En amor a Él. Mire lo que dice el libro de Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Y dice de la siguiente manera, en la traducción dice, la mujer adúltera.
Yeshua se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la instrucción nos manda Moshe, apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o hasta los más jóvenes. Y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y eso fue lo que Yeshua le dijo a la mujer, a esta mujer adúltera, ¿verdad? Mira que podemos ver cuán gran amor, con cuán gran amor vino Yeshua a esta tierra. Amén. Yeshua no estaba transgrediendo lo que estaba escrito en la Torá, de acuerdo a las instrucciones de Moisés, o de acuerdo a lo que decían estos rabinos, o estos fariseos. El Señor bendiga a Patricia Sarmiento, el Señor sea guardándole, dirigiendo cada día su vida a través del Ruach HaKadosh, del Espíritu Santo. Entonces podemos ver que Yeshua, nuestro Señor, nuestro Salvador, siendo santo y digno, ¿cierto? Teniendo toda esa autoridad de juzgar, de condenar, no tomó esa posición contra esta mujer. Pues su propósito no era ese, sino siendo ese cordero del sacrificio perfecto. Yeshua, el corbán, el sacrificio perfecto para el perdón. A través de su sangre trayendo perdón, redención, salvación a su pueblo, ¿cierto? Ese no era el propósito por el cual había venido Yeshua. No era condenar, sino era a levantar, a restituir, a dar perdón, a levantar al caído, como lo dice la Escritura, ¿cierto? A dar amor. Y le dice él: vete y no peques más. Él instruye a esta mujer: Mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más, no transgredas más, no hagas más iniquidad. Como discípulos de nuestro rabino, de nuestro maestro, de nuestro rey, nuestro salvador, seguimos el mandamiento de nuestro maestro. Y aún recibiendo de su gracia y su perdón, seguimos el sistema religioso que condena, que hace acepción de personas. Entonces esto es una pregunta, ¿cierto? Como discípulos de Yeshua, como ovejas del remanente de Israel, como pueblo del Señor, ¿cierto? Como ese pueblo santo que ha apartado el Señor para él, seguimos a nuestro Mesías, el ejemplo de nuestro rabino, de nuestro maestro, de nuestro rey, de nuestro Señor, o seguimos el sistema religioso que por décadas, que por años toma posesión y el dominio de las personas, ¿cierto? Un sistema religioso que condena, un sistema religioso que hace acepción de personas, un sistema religioso que dice: si no cree lo que yo creo, entonces hay que condenarlo, hay que mandarlo al infierno, cosas así. Un sistema religioso que hace acepción de personas, ¿cierto? Pero el Padre Eterno en su infinita gracia y en su infinito amor, ¿cierto? Nos envió al Mesías, a Yeshua, ¿cierto que sí? Nos envió a Yeshua y él venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel, como lo dijo en muchos textos, ¿verdad? Dijo que venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel y por la casa de Judá.
pero aún se ha extendido esa gracia que ahora no solo para la casa o para el pueblo de Israel o las 12 tribus de Israel, sino que si esa gracia se ha expandido aún para que por medio de Yeshua sean benditas las naciones de la tierra, ¿cierto? Un ejemplo que también nos da era el apóstol Pablo, el apóstol Shaul de Tarso, en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Quién era el apóstol Shaul? Gálatas capítulo 1. Esta carta, el apóstol Pablo le escribe a los primeros creyentes en Galacia, ¿cierto? Los creyentes en Yeshua, el Mesías. Versículo 13, capítulo 1, versículo 13 dice, 13 y 14, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera al pueblo de Elohim, al pueblo del Señor, al pueblo de Dios, a la comunidad del Eterno, y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces tenemos un claro ejemplo del apóstol Pablo, ¿cierto? De este apóstol y quien fue rabino de la casa de Judá, ¿verdad? Que dice que él aquí está diciendo y está expresando a través de esta carta que era más celoso mucho más de las tradiciones de sus padres y que perseguía y asolaba a los creyentes en el Mesías, ¿cierto? Está diciendo el apóstol. Y esta actitud del apóstol fue una actitud antes de tener un encuentro con Yeshua, nuestro Mesías, ¿cierto? Aventajaba a muchos, perseguía, iba por un lado, iba por otro lado destruyendo, ¿cierto? Entonces, enviando a la cárcel, enviando a prisión a todos los que creían en Yeshua, el Mesías. Y esta actitud la tenía él por celo. ¿A qué? ¿A la Torá? ¿Por celo a los mandamientos del Señor? Por celo a las tradiciones de sus padres, por celo a los mandamientos de hombres, ¿cierto? Era mucho más celoso de las tradiciones, era mucho más celoso del sistema religioso de esa época. Pero fue revelado Yeshua en su vida para llevar esas buenas nuevas del reino sin hacer acepción de personas, sin atacar, sino con el mensaje del amor de Yeshua. Amén. Ese mensaje, esas buenas nuevas del amor, las cuales vino Yeshua. Igualmente vamos a Hechos. Mire el libro de Hechos capítulo 17. Libro de Hechos capítulo 17. Versículo 16. Al 34. Aquí podemos leerlo y detalladamente analizarlo, inclusive tomar apuntes desde sus casas, ¿cierto? Porque aquí en esta carta o en este escrito del apóstol se escribe acerca del apóstol Pablo en Atenas, en Grecia. Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, ¿cierto? Así que discutía en la sinagoga con los Yehudín y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba las buenas nuevas de Yeshua y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, perdón. Queremos pues saber de qué quiere decir con esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces estamos aquí entendiendo que el apóstol Pablo fue a Grecia
a una ciudad, a un lugar que se llamaba Atenas, ¿cierto? Que era un lugar, ¿cómo se dice? Era un lugar donde las personas estaban movidas por la idolatría, movidas por un sistema religioso de idolatría, ¿cierto? Y que querían idolatrar y conocer y saber conocer más nuevas cosas acerca de lo mismo. Tenían muchos dioses, tenían muchas idolatrías, muchas imágenes, muchas cosas, ¿cierto? Y el apóstol Shaul fue allá a llevar este mensaje del reino, estas buenas nuevas de Yeshua, de su amor y de la resurrección de Yeshua, y acerca del propósito del Señor. Amén. Para con su pueblo, para con ese pueblo que había sido disperso entre las naciones de la tierra. Es decir, que este mensaje no trae asesión de personas. Este mensaje es para toda persona. Este mensaje del reino es para toda persona. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Se entiende? Él los observaba que eran muy religiosos, que tenían muchas adoraciones. Algo parecido a cuando el pueblo de Israel, nuestros antepasados, estuvieron en Egipto. Muchas adoraciones. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces podemos ver acá y entender que ellos en sus santuarios, en sus lugares donde tenían sus dioses y sus cuestiones, tenían una cuestión allí aparte que decía: al Dios no conocido, por si había un Dios que no conocemos, y adoraban eso. Y por allí fue la estrategia que el apóstol Pablo utilizó para poderles anunciar a ellos las buenas nuevas del reino, acerca de Yeshua, nuestro Mesías, ¿cierto? Y acerca del propósito del Eterno para con su pueblo. Pero fue a través de esto. Es que ese Dios no conocido soy el que yo anuncio. Ese Dios no conocido que ustedes adoran allí es el que yo les quiero dar a conocer, ¿cierto? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor de los cielos y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, a Elohim, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, y somos, porque en él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Elohim, de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedras, o esculturas de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, hablando de Yeshua. Amén. Pero cuando oyeron de lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. Entonces, a pesar de que este era un pueblo idólatra, de que este pueblo adoraba a otros dioses, para cada cosa tenía un dios, para cada cosa tenía una adoración, y aparte tenían una adoración a algo allí que decía: para el Dios no conocido. ¿Cierto? Y el apóstol se mete por allí para anunciar las buenas nuevas del reino, para presentar a Yeshua, nuestro Mesías, y en amor para hablar acerca de lo que había hecho Yeshua, de lo que había hecho el Padre a través de nuestro Mesías, para traer perdón, para traer salvación, para que los hombres se arrepintiesen de sus malos caminos, para que los hombres se arrepintiesen de la transgresión
y se volviesen a Elohim, ¿cierto? Y aunque muchos no creen, aunque muchos se burlan, aunque muchos dicen esto es mentira o esto es cuento de hombres, el apóstol simplemente obedeció el llamado. El apóstol simplemente fue y obedeció acerca de lo que el Señor lo había llamado. Ese ministerio que el Señor le había dado, le había entregado para que fuese a las naciones, para que fuese a los gentiles y anunciase las buenas nuevas del reino, y así su pueblo, así el remanente, así las tribus de Israel dispersas y mezcladas entre las naciones retornaran al Mesías, con corazón sincero y en arrepentimiento. Y no solo este pueblo de Israel disperso entre las naciones, sino asimismo los gentiles que se volviesen al Eterno en arrepentimiento, que se volviesen al Padre con corazón sincero y arrepentido. Y está hablando aquí el apóstol que muchos de ellos creyeron y le siguieron, ¿cierto? Y se arrepintieron. Entonces, esta palabra hay que anunciarla. Estas buenas nuevas hay que enseñarlas. Está bien que anunciemos las buenas nuevas al prójimo, al que no las ha entendido, como está escrito en la Torá, en la instrucción del Padre, ¿cierto? Y entendemos que por muchas naciones hoy día se habla mucho de la Biblia, ¿cierto? Mucho de una forma interpretada humanamente. Así como cuando en el tiempo de Yeshua se interpretaba la escritura de una forma humana, de una forma en cuanto a los fariseos y en cuanto a los saduceos, que ellos interpretaban la escritura de una forma humana, así hoy día pasa lo mismo. Se interpreta de una forma humana en muchos lugares, ¿cierto? Pero el Señor en su infinita gracia y en su infinita misericordia toca a hombres, levanta, ¿cierto? Hombres y levanta mujeres para que asimismo ellos sean dirigidos por el bendito Ruach HaKadosh, por su Espíritu Santo, y asimismo podamos llevar esta instrucción, de acuerdo a lo que está escrito en la Torá, de acuerdo a lo que está escrito en la instrucción del Eterno, de acuerdo a lo que fue dicho por los profetas, de acuerdo a lo que fue instruido por Yeshua a sus apóstoles. Amén. Entonces, aunque no todo el mundo crea, nuestro deber como discípulos y miembros del remanente de Israel es anunciar estas buenas nuevas del reino. Es anunciar a nuestro Mesías, a nuestro Rey, a nuestro Yeshua como la salvación para las naciones. De que a través de los descendientes de Abraham serían benditas las naciones de la tierra, por medio de Yeshua, nuestro Mesías. El Ruach HaKadosh será el encargado de añadir a su pueblo. El Ruach HaKadosh será el encargado de añadir a este remanente, ¿cierto? Pero será a través del mensaje del amor que ha tenido nuestro Yeshua, nuestro Mesías. No es un mensaje a la fuerza, no es un mensaje pisoteando, humillando, ultrajando al prójimo, sino un mensaje de amor, un mensaje de paz, las buenas nuevas de paz que Yeshua, nuestro Mesías, trajo, ¿cierto? Porque es que eso es lo que ha vivido el mundo, las naciones, durante los años, durante la historia ha pasado y ha sucedido lo mismo. Porque cuando vino nuestro Yeshua, nuestro Mesías, y cuando ascendió y sus apóstoles fueron llevando estas buenas nuevas, ellos fueron perseguidos. Ellos quisieron callarlos para que no anunciaran estas buenas nuevas del Mesías, de Yeshua, ¿cierto? Quisieron callarlos, quisieron meterlos en prisión, quisieron que esto se detenga. Y eso pasa hoy día, pasa lo mismo. Pasa lo mismo hoy día. Pasa lo mismo. Mire que también a lo largo de la historia, las religiones como han metido sus dogmas, sus doctrinas, sus enseñanzas humanas a la fuerza, ¿cierto? Como pudimos ver en la supuesta Santísima Inquisición, donde se persiguió, donde se trajo, donde se metió a la fuerza una doctrina que viene de hombres, que es interpretada por hombres, a diferencia de lo que hace el Ruach HaKadosh, traer la enseñanza de paz, traer las buenas nuevas de paz, traer las buenas nuevas de amor, traer las buenas nuevas que Yeshua, nuestro Mesías, dio a sus apóstoles para que fueran anunciadas por todas las naciones para testimonio. Así podamos de una forma como tumbar o destruir dos dogmas o sistemas religiosos doctrinales, no por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKadosh, sino por hombres,
a través de lo que fue dicho por el Eterno en su Torá, a través de lo que está escrito en la Torá, a través de lo que fue escrito y anunciado por los profetas, ¿cierto? A través de lo que fue instruido por Yeshua a sus apóstoles. Que podamos restablecer el reino, este remanente de Israel disperso, con las buenas nuevas de paz y de amor. Levantando al caído, como hizo Yeshua nuestro Mesías cuando vino. Restituyendo al agraviado, mostrando misericordia con el prójimo. Como pueblo apartados para el Creador, sin atacar al prójimo. No hay necesidad de atacarnos directamente. Es que ustedes son estos. Es que ustedes son aquellos. Es que si no creen en esto. La escritura de Yeshua dijo, a través de lo que escribieron los apóstoles, vayan y anuncien las buenas nuevas del reino. ¿Cierto? A toda criatura, dice la escritura. El que creyere y fuese bautizado, el que creyere y en su corazón hubiese una teshuvá sincera, un arrepentimiento sincero y se sumerja en la tevilá por fe y en amor al Eterno, al Creador y por aceptar a Yeshua nuestro Mesías, será salvo, dice la escritura. Mas el que no creyese, pues es responsable de no haber creído en la enseñanza. Ya eso no nos compete a nosotros. De juzgar, de mandar, es que si no crees, ¡boom!, te va a mandar directo al infierno. No, nosotros simplemente somos instrumentos en las manos del Eterno para anunciar estas buenas nuevas del Señor. El que cree, bendito sea, y la gloria sea para el Padre Eterno, que siga añadiendo a su pueblo a los que han de ser salvos, que siga añadiendo a los dispersos del remanente de Israel, para cuando retorne entonces nos encuentre juntos, unidos en amor, obedeciendo en amor, como está escrito, como pueblo apartados para el Creador, sin hacer divisiones, sin tener que fomentar odios, ni levantar acusaciones unos contra otros, sino llevando y anunciando las buenas nuevas para testimonio a las naciones. ¿Por qué para testimonio? Dice la Escritura. Y estas buenas nuevas se anunciarán para testimonio, dice la Escritura, antes de que retorne nuestro Mesías. Es porque en realidad no se han anunciado en testimonio. Es porque en realidad a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos, no ha sido de testimonio, sino ha sido de persecución, ha sido de destrucción, ha sido de odio, ha sido a la fuerza. Pero el Padre nos está llamando como pueblo santo, como pueblo apartado para Él, para que desde ya podamos nosotros salir de ese sistema religioso y ir a la presencia del Ruach HaKadosh y asimismo ser dirigidos por Él para que anunciemos las buenas nuevas del reino para testimonio a las naciones. Y no para seguir con el mismo sistema religioso que nos ha dividido por años. Pues el Padre Eterno le ha placido que por su gracia no solo fuese redimido las 12 tribus de Israel, sino todo aquel que sea uno con su pueblo. Todo aquel que se una a su pueblo a Israel a través de Yeshua. ¿Cierto? Y así mismo podamos agradar al Padre y dando testimonio. Dando testimonio hacia el prójimo, dando testimonio unos con otros, dando testimonio de lo que realmente decimos con nuestra boca, que somos hijos, que somos pueblo, que somos remanente, que somos ovejas del Padre, que somos ese pueblo que el Señor nos ha llamado. Bueno, así mismo nosotros podamos dar testimonio de esto. Como por ejemplo esta carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Esta carta que el apóstol Pablo le escribió a este pastor líder Timoteo, ¿cierto? En el capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. El Señor bendiga a Zoraida Villamil, el Señor la guarde, el Señor bendiga a Sandra Ropero, el Señor les guarde, les bendiga, el Señor sea dirigiéndoles a través del Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, instruyéndoles, amén, y dirigiendo cada área de sus vidas. Miren lo que dice el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, en esta carta en primera de Timoteo capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante, y dice así de la siguiente manera:
como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ¿cierto? Mire que este término diferente doctrina, del cual viene del griego esta palabra o este término, heterodidascaleo, lo cual se define a enseñar cosas diferentes, es decir, distintas a las verdaderas, diferentes doctrinas, es decir, a enseñar cosas distinto a lo que está escrito en la Torá, a lo que fue escrito a través de Moshe, enseñar algo distinto a través de lo que fue enseñado a través de los profetas, ¿cierto? Algo distinto a lo que se enseñó a través de Yeshua y lo que él instruyó a sus apóstoles, ¿cierto? Entonces es de acuerdo a no instruir de acuerdo a lo escrito en la Torah, de acuerdo a lo escrito en la palabra del Eterno, sino de otra manera, de otras interpretaciones o de otras formas, no de acuerdo a lo que está escrito, sino de acuerdo al propio pensamiento del ser humano, ¿cierto? Ni presten atención a fábulas, ni a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, por medio de la fe, la emuná. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías. Quiero, amada familia, que pongamos ya atención y estemos atentos a lo que el apóstol Pablo aquí está diciéndole en esta carta a Timoteo, ¿cierto? El cual dirigía a ese remanente o a esos creyentes en este lugar, en Yeshua, nuestro Mesías, ¿cierto? Y mire lo que él está diciendo, familia. Y es respecto a lo que estoy hablando en esta tarde, al amor al prójimo. Es respecto a eso. Mire lo que está diciendo en el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón y limpio, y de una buena conciencia y de fe no fingida. Amén. Y sigue diciendo, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Y es lo que pasa hoy día, y es lo mismo que el profeta Isaías estaba diciendo allá. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es lo mismo que el Padre Eterno estaba diciéndole a través del profeta Isaías al pueblo de Israel, a nuestros antepasados. Ya no hagan más fiestas, no guarden más días de reposo, ya solo una nueva me irritan, ya esto me irrita, ya esto no me agrada. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo para agradarse a sí mismo, lo estaban haciendo para jactarse en a sí mismo, lo estaban haciendo no lo estaban haciendo de corazón, no lo estaban haciendo amando al prójimo, no lo estaban haciendo buenas obras en amor y en afecto al prójimo, sino que lo estaban haciendo por agradarse a sí mismos. Lo estaban haciendo, como dice aquí la escritura, se desviaron de ese amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida, ¿cierto? Eso era lo que estaba sucediendo, y eso es lo que sucede hoy día en todas partes, amada familia. Es lo mismo, y miren lo que sigue diciendo. Queriendo, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías, porque ya esto se convierte en vanas palabrerías. Cuando digo yo que sigo al Eterno, cuando digo yo que guardo los mandamientos del Señor, cuando digo yo que me guardo el día santo del Señor, cuando digo yo que me reúno en guardar sus fiestas, pero al prójimo le tengo a un lado. Cuando al prójimo hablo mal de mi prójimo, cuando el prójimo el Eterno me ha permitido a mí adquirir un conocimiento por gracia a través de su Ruach HaKadosh, a través de su palabra, no para enaltecerme ni para agradarme a mí mismo, sino para en amor al Padre, asimismo amar a mi prójimo y asimismo instruir conforme a lo que está escrito en la Torah, de acuerdo a ese llamamiento santo que el Señor nos ha hecho. Y mire lo que sigue diciendo. Pero sabemos que la instrucción, la Torah, es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la instrucción no fue dada para el justo, la Torah no fue dada para el justo,
sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según las buenas nuevas, según las gloriosas buenas nuevas del Eterno, del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Y esto mismo fue lo mismo que Yeshua dijo. Fue lo mismo que Yeshua dijo, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, hay una parte donde a Yeshua lo señalan porque se reúne con pecadores y dicen, este se reúne a comer y se sienta con pecadores, ¿cierto? Y a eso vino Yeshua. Yeshua no vino al que estaba sano, Yeshua vino al que estaba enfermo espiritual, Yeshua vino al que estaba desanimado, al que estaba hundido en la transgresión y en el pecado para hacerlo volver. Y esto es lo que el Padre nos llama a nosotros. El Padre nos llama a nosotros. Y mire que la Torah dice en la Escritura que no fue dada para santos, ni para personas que se creían ya un pie en el cielo y uno acá, no. Porque inclusive cuando esta Torah fue entregada al pueblo de Israel en el monte Sinaí, ¿cierto? Es porque ese pueblo, ¿de dónde venía este pueblo? ¿Qué contaminación traía este pueblo? Y se le entregó esta Torá para que ellos ya dejaran de vivir de acuerdo a esa vida que ellos venían y traían desde Egipto, sino que ahora agradaran al Padre y obedecieran en amor al Padre estas instrucciones, ¿cierto? Y así mismo sucede. Esta Torá fue dada para que nosotros, ¿cierto? Que el Señor nos sacó ¿de dónde? De la transgresión, del pecado, de la inmundicia, ¿cierto? De nuestra vana manera de vivir. Y el Padre, por su infinita gracia y su infinito amor, nos llamó, nos sacó de allí y ahora nos enseña esta instrucción, esta Torá, para que la vivamos en amor a Él, en obediencia a Él, ¿cierto? Y para que así mismo nosotros podamos ser instruidos y así mismo, como lo dice la Escritura, enseñar al prójimo y así mismo dar a conocer las buenas nuevas del reino, ¿cierto? No difamando a mi prójimo, no hablando mal en contra de mi prójimo porque está en otro lugar y no anda en la misma comunidad que yo me reúno, un ejemplo. No, sino que demos estas buenas nuevas en amor al Padre, en amor al Señor. En amor al Señor, que estas instrucciones fueron dadas para nosotros que estábamos lejos de la gracia y de la misericordia del Padre. Y mire que lo que sigue diciendo, entonces mire lo que sigue respecto a lo que estaba diciendo el apóstol Pablo aquí, familia. De las cuales desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la Torá, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En el versículo 6, en el versículo 7 lo dice. ¿Cierto? Y es lo que sucede, familia. Es lo que sucede hoy día. Vanas palabrerías, palabras que resuenan, porque como dice el apóstol Shaul en una de sus cartas a los creyentes en Corinto, dice que el amor, es decir, que es como un símbolo que resuena cuando no hay amor, en las lenguas, cuando hay manifestación del Ruach HaKadosh a través del don de lenguas, pero no tengo amor, dice que es como símbolos resonantes, como ruido que no que se une en un acorde armonioso para dar un buen sonido, sino que es algo que retumba, que resuena, ¿cierto? A eso se refiere. Y esto pasa hoy día lo mismo que pasaba ya cuando el Eterno habló a través del profeta Isaías a nuestros antepasados. Es lo mismo. Ya quedan en vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque queriendo nosotros decir, sí, yo guardo la Torá, yo obedezco los mandamientos del Señor, no amamos al prójimo. Entonces quedan vanas palabrerías. Quedan vanas palabrerías. Mire lo que dice en la carta del apóstol Pedro, Kefas. Mire lo que dice en su carta en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7 al 9. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración.
y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Lo mismo que estaba diciendo el apóstol Pedro aquí, ¿cierto? Y esta carta del apóstol Pedro, ¿a quién le decía? ¿A quién le decía esto? Lo que estaba escribiendo aquí el apóstol Pedro, o lo que estaba dando a conocer el apóstol Pedro en sus cartas. Y si vamos al capítulo 1, versículo 1, dice la escritura: Pedro, apóstol de Yeshua, nuestro Mesías, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, de nuestro Elohim, de nuestro Padre, en santificación del Ruach HaKadosh, del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados por la sangre de Yeshua, nuestro Mesías. Gracia y paz sean multiplicadas. Y él les estaba escribiendo a los expatriados de la dispersión, ¿cierto? Al remanente de Israel disperso, los que estaban en Grecia precisamente, ¿cierto que sí? Y dice: ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de transgresiones, multitud de iniquidades, ¿cierto? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, dice la escritura. Mire que dice que, y hago énfasis en que dice que el amor cubrirá multitud de transgresiones, ¿cierto? Y esta palabra pecado en el griego, ahí donde está es amartía. En griego, amartía se define como fallar en el blanco. Y mire qué interesante, que esta palabra en el griego amartía se define como fallar en el blanco, y la instrucción del Eterno, la Torá, lo que fue interpretado en las traducciones como ley, pero que en realidad no es ley, sino que es Torá, instrucción. En el hebreo eso significa dar en el blanco, ¿cierto? Y mire que pecado, desde el griego martía, se define como fallar en el blanco. Qué interesante, familia. Esta palabra viene del origen amartano, lo cual se refiere a un pecado propiamente abstracto. Se usa también para referirse a una ofensa, a un pecado o a una transgresión, ¿cierto? Y mira lo que dice, igualmente mira lo que dice Santiago en la carta Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20, hablando acerca de lo mismo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Entonces mira que el apóstol Santiago o Santiago está refiriendo en esta carta, ¿cierto? A los hermanos, a los llamados por el Padre, a ese remanente, a ese pueblo, a ese tú que haces parte del pueblo del Señor, que si hacemos volver a alguien del extravío, del error, de la mala vida o de la mala interpretación de la escritura, ¿cierto? Y si lo hacemos volver a la verdad, ¿y qué es la verdad? Yeshua es la verdad. Y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y la verdad qué es? La Torá, la instrucción, porque David, el profeta y rey David, en uno de sus salmos lo dijo: tu Torá es la verdad, tu instrucción, tu ley es la verdad. Y Yeshua, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué estaba queriendo decir Yeshua? Yo soy la Torá hecha carne, yo soy la ley y la instrucción hecha carne. Y está diciendo que si hacemos volver entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que al que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y esto es a través del amor. Esto no es a través de insultos. Esto no es a través de que es que yo me creo más sabio que el otro. Esto no es a que es que yo... No. Esto es a través del amor. El mismo amor que vino Yeshua a enseñar estas buenas nuevas. Es que se hace volver es a través del amor al transgresor de su camino errado. Esta palabra también tiene que ver con la palabra hebrea teshuvah, lo cual se conoce comúnmente como arrepentimiento, ¿cierto? Pero más que arrepentimiento es hacer volver al transgresor de su mal camino, al arrepentimiento.
Es hacer volver a esa persona de ese camino que llevaba o esa vida que llevaba y retornar a Yeshua, retornar al Mesías, retornar a la palabra, retornar a la Torá, a la verdad. A eso mismo se refiere Santiago. Como lo mismo que escribió el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, en la carta que le escribió a los creyentes en Yeshua, que vivían en Éfeso, en Grecia. Y mire lo que él escribió en la carta de Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Y en el capítulo 4 dice la unidad del Ruach HaKadosh, la unidad del Ruach, la unidad del Espíritu Santo. Y mire lo que dice allí en el versículo 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, el Mesías, Yeshua, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cierto? Entonces aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a los creyentes allí en Éfeso y les está diciendo que siguiendo la verdad en amor, siguiendo las instrucciones del Eterno en amor, ¿cierto? No es simplemente yo tener fe y obedecer en amor al Padre, sino asimismo demostrar el amor con mi prójimo, porque de lo contrario entonces me estoy contradiciendo a sí mismo. Y asimismo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Asimismo podernos edificar en amor unos con otros, el pueblo del Mesías, el cuerpo de Yeshua, de Cristo. Asimismo poder edificarnos unos con otros, fortaleciéndonos. Y asimismo poder nosotros, fortalecidos, podamos esperar ese retorno de nuestro Mesías, de Yeshua. En amor al Padre, obedeciendo su palabra, sus mandamientos, y en amor a mi prójimo. El adquirir conocimiento de la Torá, de la instrucción de la palabra del Eterno, para sí mismo servir en amor al pueblo del Eterno, al remanente del Señor, al cuerpo del Mesías, al remanente de Israel. Sea siempre exaltado nuestro Rey, nuestro Padre siempre sea el exaltado, nuestro Mesías sea siempre el que reciba toda gloria y toda honra, ¿cierto? Porque simplemente nosotros somos instrumentos para llevar estas buenas nuevas del reino. Sabiendo que de Él proviene toda sabiduría. Esto es por gracia a través de su Ruach, a través de su Espíritu Santo, su Ruach HaKadosh. No para humillar o creer más que los demás, sino para en amor al Creador, dar a conocer las buenas nuevas del reino a través del testimonio del Mesías. Entre más me lleno, mire que entre más nos llenamos del Ruach HaKadosh, de ese Espíritu Santo, más amor obtengo. Entre más me lleno yo de la presencia del Ruach HaKadosh, entre más me lleno de esa presencia del Espíritu Santo, más amor va a inundar mi vida, ¿cierto? Porque el Eterno es amor, lo dice la Escritura. Entonces mira que entre más me llene de ese amor a través del Espíritu Santo, del Ruach HaKadosh, entonces asimismo más conozco acerca de la humildad. Asimismo me lleno de esa humildad. Asimismo voy a mostrar ese afecto con mi prójimo, ¿cierto? Ya que todo ha sido por gracia, por amor y misericordia del Padre, no porque seamos dignos, sino por gracia de nuestro Padre, por gracia de nuestro Dios, de nuestro Elohim. Que seamos de corazón instruidos a través del Ruach HaKadosh, a través del Espíritu Santo, en el amor, y asimismo hayan frutos en nuestra vida. Y salgamos de ese sistema religioso que no nos permite ser esos adoradores en espíritu y en verdad, como lo dijo Yeshua a esta mujer samaritana. Le dijo, vea mujer, vendrá la hora, y la hora es, ¿cierto? Que no va a ser en el templo en Jerusalén, ni va a ser en este monte, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cierto? Sino que dijo que habrán verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
Y no precisamente iba a ser en el templo de Jerusalén en ese momento, ni tampoco en ese monte donde los samaritanos se reunían a adorar al Padre, ¿cierto? Y es lo que el Padre está buscando, adoradores en espíritu y en verdad. Es lo que el Padre está llamando, que seamos llenos de su Ruaj Kadosh y asimismo podamos instruir en amor, podamos instruir en humildad, en mansedumbre, sin necesidad de condenar, sin necesidad de juzgar y sin necesidad de hablar en contra del prójimo. Mire primera de Juan, lo que dice primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Dice la Escritura. Estar en luz a través del amor hacia el hermano, hacia mi prójimo. La luz de Yeshua en nuestra vida. Así mismo alumbre la luz de Yeshua en nuestra vida, en nuestro corazón. Así mismo sea alumbrada la luz de nuestro Rey y Mesías en nuestras vidas. Amén. Es decir, el Señor nos ha llamado para que podamos nosotros llevar estas buenas nuevas del reino. ¿Cierto? Ya no lo hagamos más como el sistema religioso nos los ha impuesto, a la fuerza, amedrantando, es que yo sí estoy en la verdad, es que yo sí aquí, es que yo sí allá, no. Sino en el amor del Padre, en el amor que le tenemos al Padre eterno y en el amor que asimismo demos y demostremos hacia el prójimo, a través del afecto. Y recordando que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes en las tinieblas, dijo el apóstol Shaul, ¿cierto? No está mal que si nosotros obtenemos un conocimiento y podemos adquirir conocimiento desde la perspectiva hebrea, ir a la escritura y aprendernos, y sería muy bueno y sería muy impresionante aprendernos el idioma hebreo y asimismo escudriñar la Torá y todo lo que está escrito desde su idioma original para que no sea a través de traducciones, porque las traducciones en sí a lo largo de los tiempos algunas cosas les han quitado, otras cosas les han añadido en las traducciones, ¿cierto? Pero ya yendo a lo hebreo o a lo griego, desde que escribieron estas cartas del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, podemos entender mucho mejor lo que está escrito en la palabra del Señor. Lo que escribieron los profetas, lo que escribieron los apóstoles, confirmados por Yeshua mismo, de acuerdo, y confirmando de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torah, ¿cierto? Y si el Señor nos da a través de su gracia, a través de su misericordia, a través del Ruaj HaKadosh, ese conocimiento en la palabra, ¿cierto? Sea en amor al prójimo, sea en la instrucción de las buenas nuevas que fueron enseñadas a través de Yeshua, las buenas nuevas de paz, las buenas nuevas de amor, las buenas nuevas de un conocimiento en temor al Eterno y en amor al remanente de Israel, en amor al pueblo del Señor. Y asimismo para que el que no ha entendido bien la Escritura o el que no ha retornado al Padre pueda hacerlo. Pero eso va a ser reflejado a través del amor. Y asimismo nosotros a través de ese amor, mostrando de acuerdo a lo que está escrito en la Escritura, de acuerdo a lo que fue enseñado por los profetas, de acuerdo a lo que fue escrito en la Torá, de acuerdo a lo que fue confirmado por Yeshua mismo, asimismo el Padre va a quitar toda venda y toda doctrina o todo dogma de pensamiento humano, y asimismo el Señor nos va a enseñar y nos va a instruir a través de su Ruaj HaKadosh. Pero es impresionante, familia, que hoy día se ve por todos lados se ve esto, y es lo que el Señor no quiere. Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo las últimas, y el Señor quiere que nosotros en realidad y de corazón nos acerquemos a Él, que en realidad de corazón obedezcamos en amor al Padre,
y que asimismo podamos mostrar ese afecto al prójimo, asimismo podamos mostrar misericordia al prójimo, asimismo podamos nosotros restituir al agraviado, el que ha hecho mal, el que ha hecho mal en contra de nosotros, el que ha hecho mal al cuerpo del Mesías o al remanente del Señor. Y si se arrepiente, aún más, como dice la Escritura, ¿cierto? Mostrando frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor a eso nos ha llamado, a Teshuvá, a que nos arrepintamos y volvamos a Él. Porque en realidad todo ha sido por su gracia y su misericordia, familia. Entonces, no sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que quieran compartir en esta tarde? ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguna duda que haya quedado allí? Y en esta parte... Y de acuerdo a esto de lo que el Señor nos está hablando en esta tarde, familia, o en esta noche, culminando ya el día de reposo, es para que podamos nosotros ser un pueblo santo, como lo dice su palabra. Un pueblo apartado, santo, apartado. Un pueblo separado para el Señor y que seamos santos en todo sentido. No de bocas para afuera, no creyéndome que yo ya me las sé todas, no. Sino siempre saltando y colocando por encima al Ruach Kadosh, el Espíritu Santo, al Eterno, colocando por encima al Padre Eterno, quien es el que da el conocimiento y la sabiduría por medio de su gracia y su amor. Amén. Y así mismo podamos nosotros, como lo dijo el mandamiento de nuestro Mesías, id y anunciar las buenas nuevas del reino a toda criatura. Id y anunciar las buenas nuevas del reino para testimonio a las naciones. ¿Y cómo va a ser ese testimonio? A través del amor, a través de reconociendo que todos como seres humanos fallamos, que todos como seres humanos y por estar en esta carne tenemos debilidades, tenemos que muchas veces queremos irnos en contra de lo que el Señor nos está diciendo, pero que sea el Señor nuestra fortaleza, que sea el Señor nuestra ayuda y que sea el Señor dirigiéndonos para que cuando Él retorne y que está pronto, nos encuentre haciendo lo correcto. Nos encuentre de corazón amando al Señor y obedeciéndole en amor al Señor de corazón. Y que nos encuentre así mismo amándonos unos con otros. Aunque es difícil. Y les soy sincero y de corazón se los digo, muchas veces se siente difícil. Y más cuando el prójimo hace daño. Y más cuando el prójimo habla mal de mí. Y más cuando el prójimo me hace la guerra. Pero recordemos, familia, que mi lucha no es contra el prójimo, ni contra el que me hace la guerra, sino más bien presentar a ese prójimo que me está haciendo aún así, me está, digámoslo de una forma, atacando y haciéndome la guerra en oración. Vayamos en oración y presentémoslo ante el Padre y así mismo nosotros podamos regresar todo ataque, no de esa persona, sino de las tinieblas, todo ataque del enemigo y usando como instrumento a las personas. Pero que es el Señor dándonos la fortaleza, la ayuda, la guía, ¿cierto? Para que nos encuentre haciendo lo correcto. Para que nos encuentre y para que lo que hagamos en amor al Padre suba de grato olor ante su trono. Que si guardamos su día de reposo, su día Kadosh, su día santo, como lo dice la Escritura, sea de grato olor para el Padre. Si guardamos sus fiestas, que sea de grato olor para el Padre. Si guardamos y podemos nosotros en lunas nuevas, que son cabeza de mes, inicio de mes bíblico, podemos nosotros reconocer estas lunas nuevas y poder nosotros obedecer los mandamientos del Señor, que sea de grato olor para el Padre, porque así mismo como estamos obedeciendo en amor al Padre, así mismo estamos demostrando afecto, así mismo estamos demostrando misericordia con el prójimo, así mismo estamos dando la mano a mi prójimo, al necesitado, ya sea físicamente, ya sea espiritualmente, ya sea económicamente. Así mismo sea de grato olor para el Padre y no sea como nuestros antepasados, que no era de grato olor al Señor, sino que era irritable ante los ojos del Señor. Porque con sus labios decían una cosa, querían demostrar una cosa creyéndose a sí mismos que estaban obedeciendo lo que estaba escrito en la palabra del Eterno, en la Torá, pero con sus hechos demostraban otras cosas. Con sus obras demostraban otras cosas. Demostraban lo contrario y eso era lo que irritaba al Padre Eterno. Y a mí se me pueden ocultar las cosas. A ustedes
les podré ocultar las cosas. A mi prójimo le puedo ocultar, pero al Eterno no se le oculta nada. Al Padre Eterno nada se le oculta porque Él todo lo sabe y todo lo conoce y conoce lo profundo de nuestro interior, conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Entonces, estamos próximos a la fiesta de Pesaj, ¿cierto? De cual ya hace unas semanas atrás estuve hablando acerca de esta fiesta de Pesaj. Si no has escuchado, allí te invito a mi página de Facebook. Está acerca de esta fiesta, donde todo el pueblo del Señor se reúne y que cuando ese pueblo, así como nuestros antepasados saliendo de Egipto, el Señor sacándolos de allá de Egipto durante esta fiesta, durante Pesaj, los estaba haciendo libres de la esclavitud y de esta vida de servidumbre en Egipto. Asimismo nosotros en esta fiesta de Pesaj podamos en realidad salir de este sistema religioso que lo que hace es alejarnos del Señor, que lo que hace es no que vivamos una vida sincera ante el Señor, sincera ante el Padre, sino que nos hace que vivamos una vida con levaduras, como ya lo decía anteriormente también en la festividad de los panes sin levadura, y que sean unas fiestas en donde el Padre nos instruya y de corazón podamos acercarnos al Señor, pero reconociendo que hemos fallado, reconociendo que somos imperfectos, reconociendo que así como mi prójimo anda digamos, en error, adorando otras cosas y encaminado en otras cosas, así mismo estábamos nosotros. Y que si estamos ahora a través de Yeshua, a través de nuestro Mesías, unido al pueblo de Israel, y asimismo en obediencia y en amor, esperándole, fortalecidos, guardando sus mandamientos en obediencia y en amor, asimismo podamos hacerlo de corazón, mostrando afecto. El Señor nos llama y es un tiempo, asimismo como en ese tiempo el Señor sacó a nuestros antepasados de Egipto para llevarlos al desierto, y asimismo en ese desierto ellos fueran probados, su fe fuese probada, y realmente ellos fuesen dirigidos por el Eterno aún en medio de esa circunstancia, en medio de ese desierto. Asimismo en esta fiesta de Pesaj podamos ser nosotros probados, y que en medio del desierto y de las adversidades que podamos vivir y atravesar día a día, nosotros podamos estar fortalecidos en el Señor. Entonces, vamos a darle gracias al Señor. Si no hay alguna pregunta, no hay algo, vamos a darle gracias al Padre. Vamos a darle gracias al Señor y decirle que Él nos instruya a través de su Espíritu Santo, su Ruach HaKadosh en el hebreo. Que Él sea dirigiéndonos, que Él sea enseñándonos, que Él sea quitando lo que no le agrade de nosotros, y que realmente podamos ser sinceros ante el Señor. Podamos ser un pueblo santo ante el Señor. Que cuando Él retorne por este pueblo, ¿cierto? Como lo dice su palabra, nos encuentre haciendo lo correcto. Y no nos encuentre el Señor por sorpresa, y mucho menos faltando a lo que está escrito en la palabra, ¿cierto? Asimismo que sea el Padre dirigiéndonos, ¿cierto? Que podamos enseñar estas buenas nuevas, como lo dije hace un momento, en amor al prójimo, no en atropellos, no en amor al prójimo. Y asimismo nosotros desde lo que está escrito en la palabra y desde lo que el Señor toca en nuestra vida, podamos nosotros ser instruidos a través de su palabra. Padre eterno, Rey del cielo, Rey de la tierra, nos presentamos, Señor, y agradecidos contigo, Padre, por tu palabra, Señor, y asimismo podemos, Señor, culminar este día de reposo, Señor, en tu presencia, instruyéndonos en tu palabra, Padre eterno. Perdónanos, Señor, porque reconocemos, Padre, que hemos cometido, Señor, errores. Reconocemos que nuestra humanidad y por estar en esta carne, Señor, somos imperfectos, Padre. Somos imperfectos, Señor, y en nuestra humanidad tenemos debilidades y cometemos errores, Señor. Perdona, Señor, porque aunque aparentemente, Padre, muchas veces queremos guardar y de buen corazón obedecer tus mandamientos, a la vez transgredimos tus mandamientos, Señor, insultando al prójimo. Asimismo transgredimos tus mandamientos pasando por encima del prójimo, Señor. Asimismo transgredimos tus mandamientos, Padre,
humillando a nuestro prójimo. Pero tú dices, Señor, que te amemos a ti, Señor, de corazón sincero, Padre, y en amor hacia ti obedezcamos, Señor. Y asimismo, Señor, amemos al prójimo como a nosotros mismos, Padre, porque dice tu palabra, Señor, que haciendo estas cosas, Señor, podemos realmente confirmar que guardamos tus mandamientos. Podemos confirmar que te amamos de corazón, Padre eterno. Podemos confirmar que de verdad y de corazón estamos obedeciendo, Padre. No fingiendo, sino de corazón, Rey. Y limpia, Señor, lo que no te agrada en nuestras vidas, Padre eterno. Limpia, Señor, toda contaminación en nuestra vida, Rey. Quita lo que no te agrada de nuestras vidas, Padre. Redargúyenos, instrúyenos, límpianos, Señor, a través de tu palabra, que tu palabra sea esa fuente de agua de vida, Señor, que corra a lo profundo de nuestro interior y limpie, Señor, lo que no te agrade, Padre eterno. Por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Salvador, Padre, te pedimos en esta tarde, noche, Señor, y agradecidos contigo por esta palabra, Señor. Que tu palabra día a día, Señor, podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, Padre. Y que podamos en realidad ser un pueblo kadosh, un pueblo apartado, Señor, un pueblo separado para ti, en amor y en obediencia, Rey. Instrúyenos, Señor, y quita toda levadura, quita lo que no te agrada de nuestras vidas, Padre. Y perdónanos de corazón, Padre, por todas nuestras transgresiones, si hemos transgredido tu palabra, Señor. Si hemos hecho lo incorrecto ante tus ojos, Padre. Perdónanos, Rey. Perdónanos, Señor, porque es por tu amor y tu misericordia la que nos ha perdonado, Señor, la que nos ha llamado a ser parte de tu pueblo, de tu remanente. Es por tu amor y tu gracia, Señor, y no porque seamos dignos de nada, Señor, porque en realidad estábamos envueltos en la transgresión y en el pecado, Señor, y ha sido por tu gran amor y tu misericordia, Señor, que nos has levantado, que nos has restaurado, que nos has perdonado, Señor, para que así mismo en amor a ti, Señor, y en amor al prójimo tengamos ese afecto para levantar, para restaurar, Señor, para en amor a Adonai levantar al caído, Padre eterno, para levantar, Señor, al que ha caído, para levantar al débil de ánimo, al débil, Señor, al de rodillas endebles, levantarlo, Padre, así como tú hiciste, Mesías, así como tú hiciste, Maestro, cuando viniste, Padre, para dar sanidad física, sanidad espiritual en medio de tu pueblo, Adonai. Que estos ministerios y estos dones que has colocado en nuestras vidas, Adonai, no es para nosotros, Padre, darnos gloria y honra a nosotros mismos, ni es para jactarnos, Adonai, sino que es para la misma edificación y crecimiento de tu pueblo, de tus ovejas, de tu remanente, Adonai, para la misma edificación de tu pueblo y para darte toda gloria a ti, Adonai, porque todo ha sido por tu gracia y por tu amor, Rey eterno. Todo ha sido por tu gracia y por tu amor, Padre amado. Dirígenos, Padre. Dirígenos, Adonai, y que podamos entender y salir, Señor, de ese mundo y de ese sistema religioso, Padre, que no es a través de una organización, que no es a través de una comunidad, que no es un rótulo, Señor. Lo que a mí me hace es algo, sino que eres tú, a través de ese sacrificio perfecto que hiciste en el madero de Yeshua, y que en amor a ti y a ese sacrificio que has hecho por nosotros podamos amarte de corazón, podamos seguirte de corazón y amarte, Rey, obedeciendo, Señor, y hablando tu palabra de acuerdo a lo que está escrito, Señor, de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra, y dirigidos por tu Ruach Kadosh, dirigidos por tu Espíritu de Santidad, Rey eterno, por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Gracias te damos, Abba Kadosh. Gracias te damos, Padre Santo, Rey eterno, Rey de Israel. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. El Señor sea bendiciéndoles, familia. El Señor les guarde. El Señor sea orando, dirigiendo nuestras vidas. Seamos dirigidos a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces el Señor les bendiga, familia, el Señor les guarde, que podamos tener y recibir un inicio de semana en el shalom, en la paz del Señor, esa paz que sobreabunde y que pase todo entendimiento, esa paz del Señor que pase toda adversidad.
toda prueba, toda circunstancia. Que esa paz del Señor que nos dé fortaleza aún en medio del desierto, aún en medio de las circunstancias. Shalom familia, el Señor les bendiga, tengan un fin de día de reposo en la presencia del Señor. Shabbat Shalom familia.